Hola, bienvenidos a Edificándonos. Soy César Morales y vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos, ahora en el capítulo número 11 de los versículos 19 hasta el final del capítulo. Recordemos que en el capítulo anterior estuvimos viendo la conversión de Cornelio con toda su familia, los invitados, como el apóstol Pedro entonces fue quien realizó justamente la predicación para que estos gentiles se convirtieran en cristianos, abre la puerta a los gentiles, y así nos enfrentamos a este versículo 19 que dice lo siguiente: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. La persecución que se produjo justamente, como dice Lucas, debido a la muerte del mártir Esteban, el primer cristiano que muere justamente por mano de los judíos. Aquí en el capítulo número 8 podemos leerlo, de los versículos 1 en adelante hasta el 4, dice que Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Justamente ese momento en que es muerto Esteban, se produce una gran persecución, y es la que está mencionando justamente Lucas aquí en el versículo 19. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron ¿hasta dónde? Hasta Fenicia, hasta Chipre y hasta Antioquía de Siria. No hablando la palabra a nadie. Esto es muy interesante, muy importante, fíjese. No hablando la palabra a nadie, sino solo a quienes, a judíos. Solo judíos estaban predicando la palabra. Sin embargo, en el versículo número 20 vamos a encontrar un pero. Y aquí hay que poner atención. Dice, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Les decía que este es un punto para poner atención en el versículo 20. Pues dice, pero, lo que significa que en contraposición con lo que está sucediendo antes, que solamente se les estaba predicando a los judíos, pero ahora un grupo de estos hombres estaba predicándole ahora a los gentiles, a los de habla griega. Les predicaban el evangelio del Señor Jesús, y además la mano del Señor estaba con ellos. Esto nos da a entender entonces que estos que estaban predicando la palabra del Señor estaban siendo acompañados con prodigios y con señales, algo similar a lo que sucede aquí en el capítulo 8. Vimos recién hasta el versículo 4 cómo empieza la persecución producto de la muerte de Esteban, y los que van arrancando, los hermanos, van predicando la palabra. Luego el versículo 4 dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Esto nos da un indicio que en la predicación empezaron a hacer también señales y prodigios por los cuales la gente
se asombraba y se daba cuenta que la predicación del Evangelio era real, era verdadera, se estaba hablando del Hijo de Dios y se convertían mucho. Aquí, si bien es cierto, no es Felipe el que está, pero sí nos está diciendo de que estas personas, estos cristianos que iban predicando la palabra del Señor, dice que la mano del Señor estaba con ellos. A mí me da la impresión que este versículo nos está diciendo de que estos estaban justamente también siendo acompañada la predicación con prodigios y señales, lo que ayudaba y confirmaba la palabra, como dice Marcos, ¿no? Y aquí está el resultado. ¿Cuál fue el resultado de la predicación? Dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El gran número que creyó se convirtió al Señor. Y también este es un punto muy interesante y hay que detenernos aquí un momento porque no basta solamente con creer, sino que además hicieron algo, les movió a hacer algo. Y ese fue convertirse al Señor. Y si ustedes se recuerdan, esto de convertirse ya lo vimos en el capítulo número 3, y vamos a ir ahí, capítulo número 3, versículo 19 del libro de los Hechos. En el segundo sermón que va a predicar el apóstol Pedro, aquí en el capítulo 3, versículo 19, dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y este texto es un texto paralelo de la predicación del capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 37 y 38, donde Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que dijo aquí en el capítulo 3:19, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Miren, en los dos dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. En uno dice, bautícense, y en el otro dice, conviértanse, es el paralelo. Al bautizarse nos convertimos, porque vamos a las aguas del bautismo para una vida nueva, nos levantamos de las aguas del bautismo, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, participamos de la muerte y la resurrección de Cristo y nos levantamos para una vida nueva, nos convertimos. Y por eso que es un paralelo. Dice, arrepiéntase y conviértase. Y acá dice, arrepiéntanse y bautícense. ¿Para qué? Para que cada uno de ustedes, dice, para el perdón de sus pecados. Y luego que dice acá en el 3:19, para que sus pecados sean borrados, lo mismo. A fin de que tiempos de alivio vengan en la presencia del Señor. Y acá que dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Recibir el don del Espíritu Santo es justamente alivio que viene en la presencia del Señor. Han sido perdonados los pecados. Así que es un paralelo. Convertirse es obedecer el Evangelio. No es solamente creer y listo. Volvamos aquí al capítulo 11, versículo 21. Dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. Dice, el gran número que creyó se convirtió al Señor. Es decir, obedecieron al Evangelio y según lo que vimos en el 3:19, eso significa que fueron a las aguas del bautismo. La noticia de esto, dice el verso 22, llegó a oído de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. ¿Por qué fue noticia? Porque los cristianos que se estaban, o las personas que estaban aquí convirtiéndose en cristianos, eran gentiles. No eran judíos, eran gentiles. Dice, lo enviaron a Bernabé, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, ¿y cuál es la gracia de Dios? ¿Por qué dice el texto? ¿Por qué dice Lucas que cuando vino vio la gracia de Dios? Porque vio justamente lo que habían dicho en el verso 18 que vimos en el video anterior. Al oír esto, se calmaron los judíos y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Esa era la gracia de Dios que estaba viendo entonces Bernabé con sus propios ojos,
que los gentiles se estaban arrepintiendo de sus pecados, estaban yendo a las aguas del bautismo, estaban siendo perdonados sus pecados, se estaban convirtiendo en cristianos. Vio la gracia de Dios actuando ahí. Se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Bueno, a Bernabé lo enviaron justamente la iglesia de Jerusalén porque tenía ciertas características. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y él entonces, cuando estuvo ahí, animó a los hermanos a que permanecieran fieles al Señor, dice el versículo número 23. Los animaba. Una vez que se convirtieron, los animaba. ¿Para qué? Para que se mantuviesen fieles al Señor. Por otro lado, las características hermosas entonces que tiene este hombre Bernabé, que ya lo vimos antes, ¿no? Vimos antes, especialmente en momentos de dificultad, donde vendió ahí un terreno que era suyo para suplir la necesidad de los hermanos. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Versículo 25 dice que Bernabé salió rumbo a Tarso. ¿A buscar a quién? A buscar a Saulo. Pablo. Porque Pablo estaba ahí en Tarso y era su ciudad natural, ¿no? Donde había nacido. Fue a buscarlo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, justamente a este mismo lugar donde había estado Bernabé predicando también la palabra del Señor. Un punto que no quiero dejar pasar es que en el versículo 21 dice que la mano del Señor estaba con ellos, con los que primero empezaron a predicarle a los gentiles, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero luego, cuando llega Bernabé, en el versículo 24, que era sus calificaciones, ¿no? Dice que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, dice, y gran multitud fue agregada al Señor. Se convertían al Señor, dice el verso 21, eran agregadas al Señor. Agregados. Bernabé entonces fue a buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año. Miren qué interesante, aparece la palabra iglesia. ¿Con quiénes se reunieron? Con la iglesia por todo un año. Esto también es interesante porque nos da a entender que los gentiles se convirtieron, pero no se empezaron a reunir entre ellos, entre los gentiles, y ya no nos vamos a reunir, no tenemos nada que ver con los judíos, vamos a hacer la denominación o la iglesia de los gentiles versus la iglesia de los judíos. La iglesia del Señor es una sola, y por lo tanto hemos de entender de que se estaban reuniendo con todos. Se reunieron con la iglesia por todo un año. Y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Esto es muy interesante, porque aquí es donde por primera vez se le va a llamar a aquellos que han obedecido el Evangelio con el nombre cristiano. Hay quienes piensan que esto fue una burla de aquellos que no creían en las cosas del Señor y fue una forma de llamarlos a todos estos, pero sin embargo, estoy convencido de que esto es algo divino. ¿Bien? El término que aquí se traduce, se les llamó, o fueron llamados, como dicen otras versiones, es la palabra crematizo. Y crematizo, en griego, es evidencia de que el nombre fue dado por Dios. Este término se usa otras 8 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 12, también en el versículo 22 del mismo capítulo, en Lucas 2, 26, en Hechos 10, 22, en Romanos 7, 3, en Hebreos 8, 5, en el 11, 7 también de Hebreo, en el 12, 25 también de Hebreo, donde se traduce por los términos advertido, llamado, revelado y hablado. En cada uno de estos 8 versículos, la palabra tiene referencia a una expresión divina.
Por lo tanto, cuando dice que aquí que a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía, no es ni más ni menos que esto ha sido por la providencia de Dios. Ha sido Dios quien ha actuado para que de esta forma entonces ahora se le llame a los seguidores del Señor, a quienes obedecen el Evangelio cristiano. Pero también hay un tema interesante, fíjense ustedes. Vamos a tomar un poquito de té. Es interesante esto. Es que se fijaron que hasta este momento la predicación estaba solamente en los judíos. Pero ahora se abre la puerta producto de la predicación de Pedro en la casa de Cornelio y empieza la predicación en los gentiles. Primero a los judíos, ahora a los gentiles. Y es interesante cómo ahora, cuando empieza la predicación a los gentiles, aparece el nombre cristiano, del cómo se les va a llamar entonces a los seguidores de Cristo que obedecen el Evangelio. Interesante. Primero fue a los judíos, ahora que se completa la predicación a los gentiles, aparece el nombre cristiano. Y dice que por primera vez justamente se les llama aquí, en Antioquía. Y esta no es la primera vez, sí, en el libro de los Hechos. Si ustedes me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 28 al 29. 26. Y vamos a ir al versículo 28 y 29, cuando Pablo está ante Agripa. Agripa II le dijo a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. O sea, dando a entender que ese era el nombre con el que ya se le estaba conociendo a aquellos que se convertían al Señor. Y Agripa entonces dice, bueno, estas palabras, diciendo de que en poco tiempo me vas a convencer a que me convierta en cristiana. La historia sigue, pero no vamos a verla y la vamos a ver en su momento. Y, está en el libro de los Hechos. Y el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, me acompaña aquí a Primera de Pedro, capítulo 4, y el versículo 16, cuando habla sobre las persecuciones locales que estaban sufriendo los hermanos, justamente ahí en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, persecuciones locales, Pedro va a decir, bueno, si alguno va a sufrir como criminal, se lo tiene bien merecido porque ha hecho algo que es incorrecto. Sin embargo, si ustedes se fijan acá, en el versículo 16, dice, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Muchos eran detenidos en aquellos momentos por estas persecuciones locales que hubieron en estas áreas. Entonces Pedro hace la comparación entre sufrir por hacer lo malo y sufrir por hacer lo bueno. Si alguno va a padecer, va a sufrir como cristiano, y aquí está el uso otra vez de la palabra, que no se avergüence de ello. El punto está entonces que quiero hacer es que la palabra cristiano nos aparece justamente aquí, en Hechos capítulo 11, versículo 26, donde por primera vez se les llamó cristiano por providencia divina, crematizo, y luego en Hechos capítulo 26, y luego en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16. Verso 27. Dice que por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender, pues del Espíritu Santo, que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Recuerden que también habían profetas en la iglesia. Era parte de los dones del Espíritu Santo. Y justamente este dio a entender a los hermanos, dice, por medio del Espíritu Santo, porque tenía el Espíritu Santo, que iba a suceder una gran hambruna. Estos habían descendido desde Jerusalén a Antioquía, ¿ya? Eran varios profetas, pero uno de ellos se levantó, que se llama Agabo. Y esta gran hambre que iba a suceder la va a especificar en qué periodo. En el periodo justamente de quien está reinando ahí, el emperador Claudio,
quien reinó en el año 41 al 54 después de Cristo. Así que ya nos da un espacio de tiempo. ¿En qué tiempo estamos hablando? Entre ese periodo. Se dice por algunos historiadores que en este periodo se produjeron grandes hambrunas en el imperio, producto de problemas con los sembradíos, problemas con los alimentos que cultivaban. Bueno, el imperio era bastante grande, seguramente algunos estaban bastante bien y otros estaban mal producto de estas dificultades, estos desequilibrios que se produjeron, y se cuenta de que durante el emperador Claudio es donde hubieron más de este tipo de dificultades, ¿ya? Ahora, dice el verso 29 que los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Producto de la dificultad, del hambre que van a pasar los hermanos, porque van a tener dificultades con la comida, una hambruna, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, o sea, mire, conforme a lo que cada uno tenía. Aquí no se les impuso una cuota a todos, no se les impuso una manera, una forma en que tenían que... No, dice que cada uno, según lo que tenía, con sus propios medios, tenía más, mejor, si tenía menos, bueno, cada uno aportaba de acuerdo a lo que tenía. Determinaron enviar una ayuda ¿a quiénes? A los hermanos. La ayuda fue para los hermanos. ¿De quién está hablando? De los cristianos. La iglesia ahora está compuesta de judíos y gentiles, y entonces aquí estos hermanos van a enviarle una ayuda a los hermanos que están ahí sufriendo. Los que habitaban en Judea, a ellos se lo van a enviar. Allá, a Jerusalén, ahí va a ser el área donde va a haber problemas. Así lo hicieron, mandándosela a los ancianos. Esto también corrobora un poco lo que dije recién, ¿no? Había lugares donde hubieron hambruna, algunos no pasaron tantas penumbras, otros sí. Este lado, en el lado de Antioquía, no tuvieron tantas dificultades y por eso pudieron ayudar a los otros. Pero claramente nos está diciendo que aquí en Jerusalén, en el área de Judea, es donde se va a producir una gran catástrofe desde el punto de vista de la hambruna. Así que los hermanos van a ir en rescate de los hermanos, van a ir a ayudar ¿a quién? A los hermanos que habitaban en Judea. Y lo hicieron de una forma ordenada, correcta. ¿Cómo? Mandándosela a los ancianos, a los presbíteros, a los pastores de la congregación, porque ellos son los que conocen a la grey, conocen a los hermanos, conocen la necesidad, y por lo tanto ellos van a administrar eso entre los hermanos. No se lo enviaron a ellos para que ellos administraran a otras congregaciones, no. A la congregación, al lugar ahí en Judea. Dice, ¿por mano de quién llevaron esto? Por mano de Bernabé y de Saulo. Así terminamos el versículo número 30 y ya nos preparamos para empezar el capítulo número 12 en el siguiente video. Por favor, deje sus comentarios si tiene algo que compartir, alguna pregunta, alguna nota o agregar algo a lo que hemos estudiado en esta oportunidad. Siéntase libre, ahí está abierto para los comentarios en el canal de YouTube, y si no se ha suscrito todavía, lo invito para que pueda hacerlo y seguir los siguientes videos que iremos subiendo. Que el Señor les bendiga. Bueno.